Buenas tardes, gente, ¿cómo andan? Buenas. ¿Cómo están? Esperen que abran un poquito Hola, la profe. pantalla. Bien, todo bien. Bueno, son varios igual. Bueno, primero pedirle disculpas porque pensaba habilitarles el aula ayer o antes de ayer, la clase 4. No porque no lo podía hacer antes el lunes, sino para que primero terminen toda la clase 3, que para mí es la más difícil, la que tiene las funciones sí, sí o, las funciones conjunto. Y que no se preocupen ir adelantando la clase 4 porque hoy vamos a ver lo que es macros y tablas dinámicas. Tablas dinámicas es muy sencillo, macros la gente se asusta, pero la forma que lo vamos a hacer también es sencillo. Lo único que hay que tener en cuenta es que hay que ser ordenados, pero quería que se tomen el tiempo para terminar bien la unidad 3. De paso les voy comentando, ya tienen disponible la clase 4, creo que se ve la pantalla, ¿no? Hola, buenas Sí, se tardes. ve. ¿Se ve? Sí Perfecto. se ve. Buenas tardes, Adriana. Bueno, al final tienen la evaluación. La evaluación va a estar abierta a partir de hoy a las 18 horas hasta el domingo que viene. O sea, les dejo 10 días más o menos para que lo terminen. Recuerden que la evaluación es un multiple choice, son 10 preguntas. Con que hagan 6 bien, ya aprueban. En caso que les vaya mal, tómense un tiempito para ir revisando el material, los contenidos. Es un multiple choice, tienen algunos verdaderos o falsos, pero tiene muchas fórmulas y funciones adentro. Mi consejo es que, si ven que se les complica un poco, abren un Excel a la par y van anotando los datos y prueban ustedes con las fórmulas. Pero bueno, creo que hay 2 o 3 fórmulas de cada módulo. Y creo que a lo último, no sé si hay algo de macros o algo de tabla dinámicas, pero muy por arriba. En caso que les vaya mal, saben, tienen 3 intentos para hacerlo en total y lo que se guarda es la nota más alta. Si alguno lo aprueba con 6 y le quedan 2 intentos, puede arriesgar a tratar de terminar todo. Igual recuerden que el certificado es sin nota y que la idea mía es que se lleven un aprendizaje más allá del certificado que les pueda servir tanto para el trabajo como para el estudio y que se guarden los módulos. Mi consejo es que se guarden los módulos, el material, todo y las clases. El lunes va a estar la clase grabada. eh, yo les diría que si bien queda en YouTube, queda como oculto. Entonces los que les diría que se lo pueden descargar o en YouTube se lo guardan como favorito o algo, o guardan el link por si después el día de mañana ustedes quieren probar y... Buenas tardes. ¿Con cuánto se aprueba? Con 6. Si después tienen que reutilizar o les queda alguna duda, pueden entrar a ver el video más allá porque calculo que en 2 semanas, 3, van a cerrar el aula. Después, tienen tiempo hasta entonces hasta el domingo 22. El lunes ya envío, el lunes 23, envío a la gente de extensión los que aprobaron y a ellos se le van a estar enviando los certificados. Así que calculen que recién en esa semana le van a enviar los certificados a ustedes. La semana del 23 al 30. Bueno, primero les muestro lo de la clase 4, así rápido. Después revisamos los ejercicios de la clase 3, porque sé que hay gente que le quedó dudas. Y, y después comentamos un poquito, vemos un poco los ejercicios de la clase 4 y comentamos o resolvemos las dudas que tengan para el parcial. Bueno, la clase 3 van a tener como contenidos lo que sería la parte de tablas dinámicas. Tablas dinámicas es muy fácil, yo lo dejo para lo último, porque la mayoría de la gente que se acostumbra a usar las tablas dinámicas después no sabe hacer las fórmulas y trabaja solamente con eso, pero van a ver que tiene un principio de lo que sería minería de datos, o lo que es Big Data, que es sacar información de información que no tenemos a la vista. Vamos a ver que con las tablas dinámicas podemos sacar cierta información que a simple vista no se ve. Después vamos a ver listas de pendientes. Lista de pendientes es algo que casi nadie maneja y es muy útil. ¿Vieron cuando ustedes abren, por ejemplo, un, un formulario en internet y ustedes seleccionan una provincia y seleccionando la provincia les abre después las localidades de esa provincia? Bueno, eso es una lista de pendiente que depende del anterior dato para mostrarte las ofertas que hay para seleccionar los datos. Eh,
es muy bueno a la hora de usar una planilla principal para anotar gente. Por ejemplo, si viene a anotar gente a los cursos de extensión y vos decís, bueno, tengo, o a los cursos de inglés, de idiomas. Si es inglés, que me muestre los horarios de inglés en la hoja del costado. Si es francés, que me muestre los horarios de francés. Esto se puede hacer con listas dependientes en Excel. Después seguimos con lo que es macros. Se explica qué es una macro, que viene del tema de macro instrucciones, que es un conjunto de instrucciones. Piensen que hacer una macro es como programar, hacer un programita. El fin de una macro es resolver tareas repetitivas, optimizarlas, cosas que se ejecuten siempre iguales, hacemos un botón y que siempre se ejecute de la misma manera. Y vamos a ver algunas ventajas que tienen las macros, el por qué nos sirve más allá de automatizarlo. Vamos a ver que cuando uno hace una macro, la fórmula, si alguien la borra, no importa porque queda dentro de la macro. Entonces, estamos encapsulando la fórmula para que no la puedan eliminar. Después, ¿cómo se crea una macro? Hay dos formas. Una es mediante programación con el lenguaje Visual Basic de aplicaciones, que es parecido a un lenguaje de programación que usa toda la parte de Microsoft, que es Visual. No vamos a hacer eso. La otra opción es con la grabadora de macros, que uno aprieta el botón de grabar y va capturando todo lo que hagamos con el teclado y con el mouse. Acá es importante entender que cuando uno graba con una macro, no está grabando como una película, sino que una macro tiene un inicio y un fin. Y lo que hace la macro es seguir un camino, y siempre va a repetir ese camino. Y por último está la parte de gráficos, que gráficos no lo vamos a ver, se los dejé porque es muy sencillo, es más, se los muestro ahora en el documento. Toda la parte de tablas dinámicas está paso por paso, hasta con los ejemplos. O sea, no se pueden llegar a equivocar, eh, por lo menos en la parte del ejemplo. Después, las listas de pendientes. Introducción a macros, que empieza a explicar todo lo que es una macro, cómo trabaja, eh, cómo se utilizan, qué nos puede permitir automatizar una macro, cómo crear una macro, que tenemos las dos formas, con la grabadora o programando con Visual Basic para aplicaciones. Ahora en los ejemplos se va a ver bien igual. Y por último, la parte de gráficos. Yo suelo no explicar muchos gráficos porque, para empezar, hay un montón de opciones para tocar en gráficos. Y yo les recomendaría que, si alguno quiere aprender bien, que busque videos en YouTube. Porque uno selecciona un conjunto de datos, aprieta Alt F1 y ya te trae un gráfico. Después vas a las opciones de gráfico y puedes elegir, quiero gráfico de torta, gráfico de barra 3D. Esto es mucho más avanzado a medida que quieren mostrar ustedes. Quizás estamos viendo de hacer una segunda etapa del curso de Excel, por ahí que venían pidiendo un Excel avanzado, y ahí sí explicar la parte de gráficos avanzados, porque la parte que está buena de verdad para aprender de gráficos es cuando hacemos gráficos dinámicos. Tenemos una tabla dinámica que se va actualizando todos los días y queremos que ese gráfico se vaya actualizando a medida que se actualiza la tabla. Si yo genero un gráfico en Excel y yo agrego nuevos datos, tengo que actualizar el gráfico a mano para que se actualicen los datos. En cambio, haciéndolo como un gráfico dinámico o dentro de una macro, se puede ir actualizando solo. La ventaja de saber usar gráficos dinámicos y tablas dinámicas es que quizás ustedes después puedan hacer un dashboard, un tablero con datos. Por ejemplo, tengo los ingresos, las salidas, una hoja con, no sé, las ventas diarias o todo lo del mes, y en la última hoja un tablero que me va diciendo, bueno, el gráfico de torta, bueno, se vendió tal producto un 25%, otro un 10%, y que eso sea dinámico, porque es un tablero que se puede utilizar en vivo en el momento para sacar métricas. Pero bueno, con como estadística? para estadística, claro, métricas, estadísticas, lo sacás todo de ahí. Es más, por eso te decía, las tablas dinámicas es el principio de lo que sería minería de datos. Las estadísticas se sacan en base a minería de datos. Por ejemplo, vamos a ver algún ejercicio que te dice, bueno, calcular la cantidad de empleados de, no sé, de tal sector. Y a vos no te dice los empleados por número, pero vos entendés que cada uno que está ahí en ese registro son empleados. Entonces, vos solamente llevando
el dato para ese lado, ¿qué pasa? Hay un campo que va a ser valores. El campo valores es automático en principio. Uno después puede modificar y decir quiero que sume, que reste, pero es automático. Si yo llevo un número o una columna con números ahí adentro, lo primero que va a hacer es tratar de sumarlo. Después lo podés modificar. Pero si yo llevo texto, ustedes ya vieron funciones contar puntos sí, sumar puntos sí. Entonces, si es texto, saben que no se puede sumar. Lo va a contar. Yo arrastro una columna con texto y me va a contar cuántas veces se repite. Es lo único que puede hacer como una función Excel. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la ventaja de que lo hace automáticamente sin que nosotros pensemos que queremos que haga. Tirás una columna de datos en valores y te va a contar cuánto se repite. Te va a tirar números. Eso lo hace automático. Igual ahora lo vamos a ver bien. Pero bueno, estos son los temas. De todas maneras, si bien no tenemos una próxima clase, de acá al viernes que viene yo voy a estar entrando todos los días, salvo sábado y domingo. Ahí no les voy a mentir, sábado y domingo no entro ni a palos. Pero de lunes a viernes voy a estar entrando al mediodía a ver el foro de la unidad 4. Entonces, cualquier duda que tengan o algo, escriban en el foro y vemos. Si vemos que es algo que se les complica a muchos, hasta subo algún videíto para que les quede ahí y lo puedan también bajar o algún apunte más explicado paso por paso cómo se soluciona ese tema. Bueno, y después tienen un montón de datos de editor del gráfico, todo lo que se puede hacer, pero esto está bueno para que se lo bajen y lo estudien tranquilos, que habla más que nada de cómo cambiar los colores, los gráficos, las columnas, pero para mí gráficos es muy sencillo y es sentar y ir practicando, jugar con los gráficos. Bueno, como les decía, tiene la bibliografía del módulo 4. Esta guía de apunte 2 no va porque iba en la hoja 2. Tienen los ejemplos del módulo 4, los ejercicios y después, calculo que el martes o el miércoles les dejaré los ejercicios resueltos para que puedan comparar. Ya tienen los ejercicios resueltos de la unidad 3. Eso está ya está visible. Bueno, después el foro colaborativo, cualquier duda ahí. Como les dije, la semana que viene voy a estar de lunes a viernes revisando una vez por día el foro. Y bueno, después a las 18 horas se habilita el examen. Lo mismo, cualquier duda con el examen, al foro. Bueno, y pasamos a revisar rápido los ejercicios de la unidad 3. Buenas tardes, profesor. El examen es el viernes que viene. Disculpe por la conexión más tarde. Buenas tardes, no sé quién habló, no vi el nombre. Silvia Escobar. Silvia, ¿cómo te va? El examen queda habilitado a partir de las 18 horas hasta el domingo 22. Es múltiple choice. Les diría que si tienen alguna duda, que primero practiquen los ejercicios, que tengan el módulo a mano, que lo revisen. Son preguntas múltiple choice. Tienen que hacer 6 correctas para aprobar y tienen 3 intentos. Y el certificado va sin nota, así que pueden ir probando. Bueno, este lo habíamos hecho en clase, me parece, ¿no? El de valor de la cuota. Gracias, profesor. No, de nada. Quiero que me recuerden si este lo habíamos visto en clase o no. Sí, profe, se lo hicimos en clase. Bueno, ¿alguna duda con el primer ejercicio? No. No, Los que estuvieron practicando, los que no lo vieron, bueno, pueden ver la clase grabada anterior o pueden después preguntar en el foro. Pero los que sí estuvieron practicando, ¿qué se les complicó? La primera parte la hicimos en clase, pero después, la fórmula C de este ejercicio, ¿lo pudieron hacer bien? ¿No? Están todos callados ahora. Bueno, hagamos Es que algo. fue semana de parciales, profesor. Se entiende, se entiende. Bueno, vamos a hacer algo. Lo agrando un poquitito más. ¿Ahí ven bien? Vamos a resolver rápido los ejercicios. Después se los dejo habilitados. Igual ya te ha habilitado la clase 3 los ejercicios resueltos. Pero los resolvemos rápido y pasamos a la unidad 4. Bueno, primero pedí el número de socio. Dice que el número de socio arranca en 10 con intervalo de 5. Esto ya lo habíamos visto, que era autocompletar.
Recuerden que cuando vamos a hacer autocompletar y es un código y tenemos que rellenar, en los primeros dos tenemos que completarlos a mano. O sea, es 10, crece con intervalo de 5, el siguiente sería 15, marco los dos y arrastro. Entonces me deja 10, 15, 20, 25. Bueno, después tenemos, dice que el precio de viaje tiene un valor mínimo de 200 pesos hasta 4 kilómetros. Superando esa cantidad, se calcula 50 pesos por cada kilómetro recorrido. ¿Cómo lo calcularon esto? ¿Cómo lo piensan? Si yo les digo, se calcula el precio de viaje entre los kilómetros recorridos, que si es menor o igual a 4, va a ser 200 pesos, porque ya por subirte el auto ya te cobran 200 pesos. Y si vos viajás más de 4 kilómetros, te cobran 50 pesos por cada kilómetro. Y sería si kilómetro es mayor a 4, ¿no? No, Claro. no, es Si los igual kilómetros, o menor o mayor a 4, no, mínimo. depende de qué quieras resolver primero. Si tu resultado verdadero primero va a ser los 200 pesos, va a ser, si la cantidad de kilómetros recorridas es menor o igual a 4, o sea, viaja 1, 2, 3, 4, o no viaja ni uno, se sube el auto, el viaje mínimo que cobra esta remisería es de 200 pesos. Claro, Punto y coma, ese es 200 lo pesos. verdadero. Claro. ¿Qué me conviene, escribir 200 pesos o marcar la celda? Marcar la celda. ¿Por qué? Por si quiero cambiar el Por si viaje cambia el y- importe. Recuerden esto es lo más importante de Excel. Ustedes hacen una fórmula que esté bien hecha la lógica. Si yo pongo 200 acá y el día de mañana la persona que se encarga de cambiar los valores pone 250 acá, no se va a fijar el resultado que salga acá, en la planilla que trabaja a diario. Entonces, si yo hago referencia siempre a celdas, lo más probable es que ese valor cambie, pero siempre me refiero a la celda y siempre va a estar bien el resultado. Entonces, marco esto, F4 porque está fuera, punto y coma. Caso contrario, me dice el precio por kilómetro, que es 50 pesos, multiplicado por la cantidad de kilómetros recorridos. Marco la celda, esta celda está adentro, no se bloquea. Le doy Enter, el primero viajó 200 kilómetros. Arrastro, y a los demás me dice 50 por 15, 750. Y acá lo que yo les comentaba recién, supongamos que el valor cambia y te dice, no, mira, desde ahora en más aumentó 50 pesos, automáticamente va cambiando. Esto es fija. Casi siempre hay que buscar un valor que se haga afuera, que vaya cambiando. Mientras menos datos numéricos agreguemos en la fórmula, mejor. A veces no se puede, pero bueno. Después nos dice el descuento. Se aplicará un 10% de descuento en el importe a quienes viajen más de 50 kilómetros. O sea, ¿cuáles serían los dos resultados de la función sí? De lo que pide acá. El valor y el descuento. ¿Le doy descuento Lo que- o no le doy descuento? O le doy un 10% del valor del viaje, o directamente 0, poniéndole descuento. Ahora, yo pregunto, si para darle descuento me pide que sea mayor a 50 kilómetros. Si los kilómetros recorridos son mayor o igual, decía mayor, más de 50 kilómetros. O sea, si es mayor a 50, 50 no tiene descuento. Si es mayor a 50, punto y coma, va a ser un 10%, ya lo tengo afuera, lo bloqueo por si el día de mañana cambia el porcentaje, por el precio de viaje. Caso contrario, 0. ¿Tiene descuento o no tiene descuento? El primero no tiene, pero si el primero viajaría 51 kilómetros, tendría descuento.
arrastro y se ven todo lo que tienen descuento. Y el precio final sería el precio de viaje menos el descuento. ¿Este quedó claro? Sí. Perfecto. Vamos al que sigue. Vi que algunos estuvieron preguntando por esto, o sea, alguien lo hizo, porque no está en la clase. Profe, Día una de factura. pregunta. Sí, acá estaba mal esto. Decime. ¿Solo se bloquean las celdas que están afuera? Por lo general sí, porque vos pensás que yo necesito que la fórmula baje. En este caso vamos al primer ejemplo, a este. Yo no voy a bloquear los kilómetros, porque si no siempre va a evaluar contra 2 kilómetros y siempre va a ser verdadero. O sea, siempre me va a dar 200 pesos. Las de afuera sí, porque estas celdas son fijas. Cuando yo baje la fórmula, esto es C5. Cuando yo baje la fórmula, la siguiente va a ser C6, si te fijas. Pero lo de afuera sigue siendo lo mismo, sigue siendo el precio y sigue siendo el descuento. Ok, perfecto, gracias. La lógica acá está en que vos siempre vas a bloquear, por lo general, el valor que está fuera de la planilla principal. Porque si vos buscas un valor fuera de la planilla principal, ese valor va a ser fijo. Lo que está dentro de la planilla no lo vas a bloquear, porque vos querés que baje. Haces bien una fórmula, arrastrás y va a estar todo bien. Bueno, acá estaba mal, revisen porque la fecha tenía que ser las 2 del año 21, si no, no se puede pagar antes de comprar. Decía que el día de facturación arranca del 05 del 2021 con intervalo de 2 días. O sea, el siguiente es 07, 05, 2021. El día de pago arranca del 06, 05, 2021 con intervalo de 5 días. O sea, el siguiente va a ser 11 del 5 del 2021. Marco los dos y arrastro. Ahora calcular la mora. Se calcula entre la fecha de pago y el día de pago. ¿Qué función habíamos visto nosotros para trabajar con fechas? Hoy. Y fecha. Hoy devuelve la fecha actual. Mucho. Había Sí, otra. sí, fecha. Sí, fecha. La función ahora devuelve fecha y hora actual. La única función que calcula rangos de fechas es si fecha. Y recuerden que si fecha es una función especial, por eso cuando empiezo a escribirla no aparece. Pero es si fecha, abro paréntesis. Ahora sí, una vez que abro paréntesis, ahí me lo reconoce. Y recuerden que la función si fecha tiene 3 parámetros. El primero es la fecha antigua, o la fecha... Sería la fecha antigua, desde donde comenzamos a evaluar, que sería del día de facturación. Punto y coma. Después tenemos la fecha actual o reciente. En este caso va a ser la fecha reciente, que es cuando pagaron. Queremos saber desde que se facturó hasta que pagó. Y por último, acá la mora se calcula en días, dice. Entonces, entre comillas, ponemos la D. Recuerden que la D es para días, la M para meses y la Y para años. Acá hay un solo día. Cuando arrastramos, tenemos la mora de cada día. Y ahora el recargo. Acá va a ser una función anidada. Dice que depende la mora de 1 a 10 días, 3% del importe. De 11 a 30 días, 5%. De 31 a 60, 15%. Y más de 60, 20%. Vamos a hacer así. 1 a 10, 3%. De 11 a 30, ¿de 11 a 30 era? 5%. De 31 a 60, un 15%. Y más de 60, un 20%. Esto como a veces les sirve cuando tienen así una función que es muy larga, les sirve anotarla en algún lugar o les sirve en un papel. Si vamos acá
al principio cuando hablamos la clase pasada de las funciones sí anidadas, habíamos dicho que la lógica es que por la cantidad de resultados que yo tenga, de posibles resultados, pregunte una vez menos, porque el último resultado lo hacíamos con el falso, como hicimos con los idiomas. Yo acá entonces tengo 4 posibles resultados. O es 3%, o es 5, o es 15, o es 20. Entonces yo puedo preguntar 3 veces y el último lo uso en el falso. Denme un segundo. A ustedes les recomiendo que lo hagan con una hoja. Cuando tenemos así varios datos y que son numéricos, los idiomas no importaba porque era texto. O era inglés, o era francés, o era alemán, o era italiano. No, era texto. En este caso tenemos rango de valores. Y yo no puedo preguntar si la mora es mayor a 1 pero menor que 10. Yo no puedo hacer esas dos preguntas. Yo pregunto si es mayor o si es menor. Entonces lo que me conviene tener a mano es una hoja, hago una línea, lo más prolija posible, desde donde arranco. Y después, bueno, en este caso, como no tiene un número final, lo podemos llevar al final. Pero teníamos de 1 a 10, de 10 a 30, de 30 a 60 y más de 60. ¿Sí? 1, 10, 30, 60. Bueno, algo importante, yo les comenté, cuando yo hago una función si anidada, es que tengo que buscar la lógica de que sí o sí se puedan cumplir todos los datos. Entonces nos decía que iba de acá hasta acá, va a ser un 3%. Desde acá hasta acá, un 5%. Teníamos, si no, un 15%. Y de acá en adelante, hasta donde siga, va a ser un 20%. Bueno, pensemos esto. Volvemos al ejercicio. Si yo acá digo, si la mora es mayor a, no sé, mayor a 1, 3%, cualquier valor que venga después, que sea mayor a 1, siempre va a ser 3%. No me importa si es 5, si es 10, si es 30, 50, 100, se cumple el primer verdadero y no sigue. O sea, no se va a cumplir nunca el de mayor a 30, el de mayor a 60 no se va a cumplir nunca. Entonces yo tengo que ver de qué forma puedo preguntar para que se lleguen a cumplir todos. Y cuando son escalas de valores, tengo dos formas. Una, preguntar de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Yo puedo preguntar si la mora es menor o igual que 10, 3%. En caso que sea falso automáticamente va a ser mayor que 10 para que sea falso. Ahí vuelvo a preguntar. Pregunto si la mora es menor o igual que 30, o sea, ya sé que es mayor que 10, pero pregunto si es menor que 30. Va a ser esto. En caso que sea falso, pregunto si la mora es menor que 60, esto, y si no falso, uso el falso acá, porque si no es menor que 10, no es menor que 30 y no es menor que 60, automáticamente es mayor. Esa es una de las formas. La otra es al revés, preguntar, ¿es mayor que 60? Si es mayor que 60, 20%. No. Bueno, ¿es mayor que 30? O sea, de 30 a 60. Si este es falso, va a preguntar acá. Tampoco. ¿Es mayor que 10? Y en este caso, si no es mayor que 60, no es mayor que 30 y no es mayor que 10, automáticamente es menor que 10 y usamos el falso. Esta sería la forma de ir pensando cómo resolver el ejercicio antes de escribir la fórmula. Si ustedes lo hacen así, no se pueden equivocar. Traten de sacar una foto de la pantalla o hacer
machetito de esto. Vamos a verlo ahora. Igual queda grabado, después lo pueden machetear. Vamos a ir por el primero. Preguntamos de menor a mayor, o sea, preguntamos si es menor que 10, si es menor que 30, si es menor que 60. Si lo que está en mora es menor o igual que 10, si quieren pueden poner menor que 11, también es válido, porque total es de 1 a 10. Si es menor o igual que 10, punto y coma, decía que era el importe por 3%. Yo podría usar el valor que está acá afuera, pero como no estaba en la planilla antes, lo escribimos a mano. Esta es la base del cianidado. Después van a ver que se empieza a repetir lo mismo, solamente que cambia el porcentaje. Preguntamos si, otra vez, la mora es menor o igual que 30, o sea, para que se llegue acá a preguntar esto, este tiene que ser falso, automáticamente tiene que ser mayor. O sea, automáticamente es mayor que 10, es 11 en adelante. Entonces preguntamos si es de 11 a 30, punto y coma, era el importe por 5%. Punto y coma. Volvemos a preguntar si la mora es menor o igual a 60, el importe por el 15%. Y caso contrario, si no es menor que 10, no es menor que 30 y no es menor que 60, automáticamente es mayor y hago el importe por 20%. Recuerden que les expliqué, yo cuando abro un sí anidado se va abriendo un sí de colores. El primero es azul, no se ve bien, es un azul oscuro. El segundo es rojo. El tercero es negro porque no abrí más. Y cuando empiezo a cerrar, me aparece azul, rojo y el último es negro. Cuando yo llego al paréntesis negro ya puedo cerrar. No me hace falta ni contarlos. Le doy Enter y me dice que el recargo es 30, porque justamente es un 3% de 1000. Arrastro y tengo los valores. ¿Se entendió? Estas son las fórmulas más complicadas que van a ver, pero si practiquen, si le agarran la mano a esto, ya esto es Excel avanzado. Bueno, y el total iba a ser el precio del importe más el recargo. ¿Alguna duda o seguimos? No ninguna por mi parte. Buenísimo. Seguimos, profe. Seguimos. Vamos con sí, sí o. Hacemos algunos nada más. Los demás se los dejo a ustedes, así ya avanzamos. Recuerden que sí, sí o, habíamos dicho que sí incluía, o sea, incluye quiere decir que se tiene que cumplir todas las condiciones para que el resultado sea verdadero. En caso que al menos una no se cumpla, va a ser falso. Y el o lo que hace es decir con que al menos una de las condiciones sea verdadera, el resultado va a ser verdadero. Solamente va a ser falso cuando todas las condiciones son falsas. El primer ejercicio nos pide, dice, si el producto es pantalón y el talle es M, debe aparecer en la columna 1, compro, de lo contrario no compro. Bueno, acá ya sabemos que es un sí porque te pide que se cumplan las dos condiciones, que sea pantalón y que sea talle M. Vengo acá y digo, sí, y abro paréntesis. Recuerden que las condiciones van entre paréntesis. Si el producto es igual, yo puedo marcar la misma celda si quiero y después arrastrar va a estar bien, si la fijo, o puedo escribir entre comillas pantalón. No importa minúscula y mayúscula, sí importa si hay acentos. Punto y coma, ahora la segunda condición. Si el talle es igual a M, ahora cierro el paréntesis, donde estaban las condiciones, punto y coma, resultado verdadero.
compro, no compro. Al evaluar esto, se va a fijar que ambos sean verdaderos, en este caso es verdadero el primero, entonces compra. Cuando arrastro, si nos fijamos, no hay ninguno más que sea pantalón y talle M. Si este fuera M, automáticamente compraría. Si fuese un CO, compraría porque al menos uno se cumplió. Vamos al segundo. Dice, si el talle es ese y el color no es rojo, o sea, si es cualquier color menos rojo, debe aparecer compro o no compro. Si el talle es igual, perdón, si el talle es igual a ese, punto y coma, y el color, ¿cómo puedo evaluar para que no sea rojo? ¿Distinto? Perfecto. Si es distinto a rojo, o sea, me escriben cualquier cosa ahí que no sea rojo, y va a ser verdadero. Punto y coma, compro, punto y coma, no compro. Si se fijan, las funciones si y si o no son tampoco tan rebuscadas. Lo más rebuscado es una función si anidada. Bueno, esto lo demás se lo dejo para que hagan ustedes. Cualquier cosa, hagan el ejercicio y suban el ejercicio en el foro. O las dudas, saquen captura de pantalla y pueden pegar una imagen en el foro. Vamos a pasar a contar sí, sumar sí y conjunto. El primero habíamos dicho que eso estaba mal, que era directamente empleados del turno tarde, porque no hay ninguno que sea menor de edad. Aquí habíamos visto que teníamos la función contar.sí, que tenía dos parámetros, el rango de búsqueda y el criterio. Yo puedo marcar cantidad de empleados del turno tarde. Puedo marcar, como son todos empleados, marco el turno, todo el rango, o sea, voy a buscar ahí, y que voy a buscar, punto y coma, que sean del turno tarde. En total hay 9. Recuerden que esto también lo pueden hacer marcando todo el rango y escribiendo acá arriba, área, cargo, turno, para no marcar el rango. A veces es hasta más cómodo que estar haciendo esto así cuando vienen las partes conjuntos. Total de llegadas tarde de turno mañana. Sumar punto sí, porque en este caso vamos a sumar y las llegadas tarde son numéricas. ¿Qué vamos a sumar? Nos interesa que sea turno mañana, entonces buscamos rango de búsqueda, el turno. El criterio, que sea tarde. Puedo marcar cualquiera que sea tarde. Y el rango de suma, llegadas tardes. Esto va a evaluar de la siguiente manera. Viene acá, dice, ¿el turno es tarde? Sí. Bueno, sumame lo que hay acá, 0. ¿El turno es tarde? No. No, sí. Bueno, sumame lo que hay acá. A 0 le sumo 4, ya tengo 4. ¿Es tarde? Sí. A 4 le sumo 2, 6. ¿Es tarde? Sí. 5, serían 11. Y así va sumando todo, hasta donde termina. Total 19. Cantidad de empleados del área de depósito. ¿Cómo lo harían esto? ¿Es sumar o es contar? ¿Qué piensan? Contar. Contar. Porque son del área de depósito. Es texto, no lo puedo sumar. Entonces, voy a contar. Punto sí. Y lo único que vengo a buscar es área, punto y coma, y el criterio, que es depósito. De depósito hay 10. Total de faltas en el año de supervisores de turno mañana. Si se fijan acá tengo más de un criterio. Tienen que ser supervisores y tienen que ser turno mañana.
Entonces, contar puntos sí, sumar puntos sí no me sirven. Tengo que ir a las funciones conjunto. Me pide el total de faltas. Total de faltas, ¿lo voy a contar o lo voy a sumar? Sumar. 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 Entonces vamos a tener una función que es sumar punto sí, punto conjunto. La diferencia que tienen las funciones conjunto es que cuando es un contar punto sí conjunto, es rango 1 de búsqueda, punto y coma, criterio 1 de búsqueda. Y así sucesivamente. Rango 2, criterio 2. Rango 3, criterio 3. Cuando es un sumar punto sí conjunto, a diferencia del sumar punto sí, el sumar punto sí tiene 3 parámetros. Rango de búsqueda, criterio y por último rango de suma. Como yo acá puedo tener X cantidad de criterios, no es una cantidad que sea siempre exacta. Entonces, al principio de todo tengo que poner el rango a sumar. Y después, tal cual como la otra función, rango 1, criterio 1, rango 2, criterio 2. Entonces digo, bueno, ¿qué voy a sumar primero? Las faltas, no me acuerdo qué, las faltas en el año. Este va a ser el rango de suma. Si se fijan, ya dice rango de suma. Después rango 1, criterio 1, rango 2, criterio 2. Bueno, me pide sumar las faltas en el año ¿de quién? De los supervisores. Entonces, ¿dónde tengo supervisores? En el cargo. Marco todo el cargo y busco que sea supervisor. Y del turno mañana, marco como otro criterio, como otro rango de búsqueda, el turno, punto y coma, y el criterio, perdón, supervisor, no me lo marcó. Ahora sí. El turno, punto y coma, que sea mañana. Recuerden que pueden marcar de cualquier lado el valor, porque lo que hace es siempre comparar el texto con ese. Esto no es que después va a bajar. Sí es algo importante acá, tener en cuenta que los rangos de búsqueda tienen que ser exactamente los mismos para todas las funciones. Yo no puedo decir que me busque el primero desde acá hasta la celda 28 y el segundo hasta la celda 26, porque no tiene forma de evaluarlo y va a tener un error de valor. Bueno, una vez que termino la cantidad de rangos y criterios que tengo, cierro, le doy Enter y me dice que hay 12. Si ustedes se quieren fijar si está bien lo que hicieron, yo arriba les dejé el tema de los filtros. Entonces ustedes lo que pueden hacer es decir, bueno, marco cargo, que sea supervisor, marco turno, que sea mañana, y me fijo. Tengo 606. Por ende, devuelve que hay 12 faldas en el año. Después le saco los filtros y sigo practicando. Les quedó el 12. Así pueden ir revisando cada ejercicio. Cantidad de supervisores menores de 30 años el turno mañana. ¿Lo vamos a sumar o lo vamos a contar? A contar. Son supervisores. Contar, punto sí, punto conjunto. Y acá es rango criterio, rango criterio. El orden no importa, porque solamente va a dar los resultados de todos los que se cumplan. Entonces no importa el orden. A mí me es más fácil hacerlo a medida que voy leyendo, para no equivocarme y que no me saltee algo. Entonces me dice cantidad de supervisores, o sea, buscamos el cargo, punto y coma, supervisor, y que sean menores de 30 años, punto y coma, que la edad, punto y coma. Acá como no tengo una condición, lo emulábamos con como si fuera texto, menor a 30, cierro las comillas, punto y coma, y que sea del turno mañana. Turno, punto y coma, mañana. Hay uno solo. Si nos queremos fijar, vamos a supervisor, mañana, y hay uno solo que es menor que 30 años. ¿Se entiende cómo pueden ir revisando?
¿no? Sí. Bueno. Sí, profesor, se entiende. Bueno, vamos a este. Me pide cantidad de supervisores que tienen más de 3 faltas en el año y al menos una llegada tarde. Entonces, es una cantidad de supervisores, o sea, ya sabemos que es contar punto sí conjunto. Contar punto sí punto conjunto. Entonces decimos cantidad de supervisores. ¿Supervisores serán? Sí. Punto y coma. Supervisor que tiene más de 3 faltas en el año. A ver, denme un segundito. Más de 3 faltas en el año. Y le dice, y al menos una llegada tarde. ¿Cómo piensan ustedes que sería esto de al menos una llegada tarde? Marco llegada tarde. ¿Y cómo lo evalúo? Si me dicen al menos una llegada tarde, ¿cómo tiene que ser? Igual a 1. Mayor o igual a 1. ¿Mayor o igual a 1 o Mayor igual a 1. mayor igual a 1 o mayor a 0? O sea, al menos una llegada tarde. Mayor a 0. Sí, mayor a 0 o mayor o igual a 1. Es lo mismo, pero está bien. Esto para que a veces ustedes le van a pedir cosas que no están tan claras en cuanto al número, pero para que lo relacionen. Dice que hay uno solo. Después lo pueden evaluar. Bueno, esto se lo deje para que ustedes vayan probando. Ya tienen igual los resultados con las fórmulas en el ejercicio, pero quería ver si les quedaba alguna duda con estos ejercicios. Hasta acá, lo de las funciones conjuntos, ¿les quedó más o menos claro? Sí. Bueno, vamos a pasar al módulo 4 porque sé que después hay otro Zoom a las 6 si quieren tener 5:30 el Zoom disponible. Bueno. Vamos a la unidad 4. Vamos primero a hablar un poco de tablas dinámicas. ¿Alguno ya trabajó con tablas dinámicas o escuchó que es una tabla dinámica? ¿Vio alguna? ¿Nada? No. Bueno, No, profe. van a ver cuando ustedes van a convertir o van a insertar, tienen tabla y tabla dinámica. El concepto de tabla lo que viene a mostrar es una especie de tabla de base de datos. Yo les comenté en la primera clase que en una planilla de cálculos tenemos columnas y filas. La intersección entre una columna y una fila es una celda, y las celdas por defecto son alfanuméricas. Es más, ya vimos validación de datos y vimos que al principio te deja ingresar cualquier valor, que uno puede validar el campo para un valor específico. Cuando hablamos de bases de datos, una tabla guarda información que hace referencia a algún atributo. Por ejemplo, yo tengo empleados. Entonces, en mi tabla de la base de datos de empleados tengo el número de empleado, o sea que va a ser el ID, el identificador, o sea el empleado 1, 2, 3. Puedo guardar el apellido, el nombre, que va a ser texto, o sea siempre va a ser texto, ese campo nunca va a tener números. Puedo guardar el DNI, que el DNI puede ser numérico, y va a ser siempre numérico, no se va a agregar texto. Y así todos los datos que yo considere necesarios. Y en sí, en una base de datos, el valor único no trabaja solo. Lo que trabaja por registro. Lo que sería una fila en Excel, que tenemos un conjunto de datos, para una base de datos es un registro, que es único. Ese registro no se puede duplicar. Entonces yo agrego un empleado y tiene un DNI, el DNI es único. No puedo tener otro empleado con ese DNI. Ese es uno de los conceptos de base de datos. Cuando trabajamos con fórmulas y funciones, nosotros vimos que hacemos una fórmula y la podemos arrastrar, la fórmula. Si fuese una base de datos y hablamos de una tabla, si yo agrego un campo que sea evaluado con una condición o algo,
es para todas las para todas las filas. No es para una sola y tengo que arrastrar, no me hace falta. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo con esto primero. Después volvemos atrás. Yo pongo cualquier celda de adentro, voy a datos, y si voy a tabla, me convierte esto, vamos a llamarle, le podía haber puesto un nombre a la tabla, me dice que esto va a ser una tabla. Si se fijan abajo, ya me aparece una flechita para ir agregando nuevos campos, y estos campos ya tienen los valores de la tabla. Entonces, cuando yo quiero agregar un valor acá, me va a permitir que sea solamente texto, 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 y acá numérico. Eso por un lado. Vamos a algo más. Yo lo puedo agregar y decir, quiero agregar un campo más. Digamos que, supongamos que estos son sueldos, ¿no? Estos fueran sueldos. Y yo quiero darle un aumento de sueldo para el mes que viene. Entonces yo digo, este campo se va a llamar sueldo 10%. O sea, le da un aumento, o aumento del 10, vamos a poner. Vamos a poner 15. Yo me posiciono acá y hago este valor que ya me escribe ventas, porque me reconoce que es la columna ventas de la tabla, por, si yo le quiero agregar un 15%, sería 1,15. O sea, lo multiplico por el valor más el 15%. Le doy Enter, me lo completa todo. ¿Por qué? Porque hace referencia al campo la fórmula, no a la celda. ¿Se entiende cómo es un poco el concepto de tablas? Que no trabaja con valores que tenemos en la celda, sino que cada columna tiene un valor único y específico. Si una columna es fecha, solamente permite fechas. Esto solamente para que vean el concepto de tablas, que hace referencia a las bases de datos. Si yo quiero agregar una tabla dinámica, lo mismo, en posición en cualquier celda, voy a insertar, tabla dinámica. Le puedo poner un nombre si quiero. Vamos a llamar a tabla 1 igual. Por defecto me marca que se abre una nueva hoja, que es una hoja a la izquierda. Y si quiero puedo agregar que hay datos almacenados o modelo de datos que no vamos a hacer, pero lo agregamos ahí. Automáticamente vas a ver que hay una fila la que está arriba, que son títulos. Le doy a aceptar. Y si se fijan, me llevó a una hoja que está a la izquierda, que me la escribió recién, hoja 1. Si yo le ponía otro nombre a la tabla, me la creaba con otro nombre. Tienen que agregando un poquito. Y si ven a la derecha, me aparece los campos de la tabla dinámica. ¿Se ve bien esta parte? Sí, Sí, perfecto. Sí, Bueno, sí, sí. primero, como campos de tabla dinámica, me aparecen lo que eran las columnas. El nombre de la columna producto, país, provincia, sucursal y ventas, que es lo que yo tengo acá. Producto, país, provincia, sucursal y ventas. Abajo me aparece un cuadro con 4 opciones. Filtros. Filtros es lo que menos se usa. Y se usa, como yo les mostré en el ejercicio anterior, para filtrar si yo quiero mostrar una sola respuesta. Después tengo rótulo de columna y rótulo de fila. Esto rótulo de columna y rótulo de fila es cómo yo quiero mostrar la información. Si quiero que la información esté de forma vertical o horizontal. Y por último tengo valores. El campo valores es el campo que va a calcular todo. Como yo les expliqué al principio de la clase. Yo llego a arrastrar ahí un campo de texto, y lo único que va a hacer es contarlo. No puede hacer otra función. Yo llego a arrastrar ahí un campo que sea numérico, lo va a sumar por defecto. Yo después lo puedo cambiar igual. Vamos al ejemplo. Decía, se pide calcular la suma de ventas por países. Tengo mi tabla dinámica. Digo, bueno, arrastro país, lo tiro en columnas. Ya tengo la columna con los países. Argentina, Brasil, Uruguay, total general. La suma de ventas. Agarro ventas que numérico, lo tiro en valores. Automáticamente lo suma. Entonces me dice que la suma de Argentina es esta, la suma de Brasil es esta, la suma de Uruguay es esta, y la suma total de ventas es esto. Yo si quiero, puedo ir al diseño de una tabla dinámica o a analizar tablas dinámicas y puedo sacar algunos valores.
Por ejemplo, no quiero que tenga el valor de los totales generales y eso sí los puedo sacar. Dependiendo de la versión de Excel, ustedes pueden elegir qué campo sacar o actualizar. Pero por defecto, ya les aparece. Bueno, ¿ves? Si quiero poder subtotales, los puedo no mostrar o mostrarlos, o los totales generales, desactivarlos y no mostrarlos. Esto yo lo muestro así o lo muestro así, los resultados son los mismos, porque hace la suma. Acá lo importante de las tablas dinámicas es que por lo general ustedes hacen tablas dinámicas para pasarle un reporte a algún superior o algún jefe o algo. Entonces, lo más importante de la tabla dinámica no es el resultado, porque el resultado siempre va a estar bien, lo haga de una o de otra manera. Lo importante es que sea visible, que se entienda. De nada sirve que yo le mande una tabla dinámica a mi jefe con todos valores que no se entienden y al final un total general. No le va a servir. Si se fijan, no sé, a mí me gusta más que se vea como filas cada país y un total general que verlo así. Son los mismos resultados. Esto queda en cada uno. Una vez que tengo una tabla dinámica para los ejercicios, en vez de hacer otra tabla dinámica, seleccionen todo el campo, control C para copiar, vengo abajo, control V y la repetí. El segundo dice, la suma de ventas por países detallando las sucursales. O sea, a lo que ya tenemos, detallar la sucursal. Bueno, a esto agarro sucursal y lo puedo tirar como rótulo de columna y tengo el país con cada sucursal, o lo puedo tirar adentro del país porque acá hay algo especial que esto sí lo deberían notar, que no está cuando uno ve la parte de Excel, es el tema de jerarquía. Yo quizás si digo producto y digo país, no es una jerarquía, pero cuando yo digo país, provincia, no sé, localidad, sucursales, hay una jerarquía. Entonces quizás sí me sirve tirarlo abajo de la misma. ¿Por qué? Porque tengo país, abajo sucursal. Vean que la jerarquía se cumpla. No ponga sucursal de arriba de país. Yo teniendo esto puedo agarrar en la misma tabla, minimizar esto. Tengo lo mismo que arriba, pero si alguno quiere ver, bueno, la suma de ventas de Argentina fue esto. Bueno, y a ver cómo fue en cada local. Y mirá, en el local este se vendió esto, en este y en este. ¿Entienden cuál es lo bueno que tienen las tablas dinámicas? Tenemos un montón de información y con esto vamos resumiendo y sacar métricas o sacar valores que son buenos para mostrar. Vamos al que sigue. Profe, también sirve para evaluar si hay pérdidas o menores ventas, Todo, ¿no? También. todo, claro. Esto es así. Traten de aprender bien la lógica de las fórmulas y funciones y después vean tablas dinámicas. Porque gente que trabaja con tablas dinámicas hay un montón, pero después se rompe una fórmula, se rompe algo y no lo pueden sacar. Porque hay cosas que con la tabla dinámica yo no puedo evaluarlas. Pero ahora, yo tengo una planilla con un montón de datos y no me voy a poner a jugar a ver cada cosa. Tiro todo, tiro la tabla dinámica y voy sacando. Y más si sé de funciones, porque si voy a este ejemplo, como les decía, hasta ahora estamos sumando. Supongamos que yo quiero calcular en este la venta, la suma de ventas y la venta máxima. O sea, arrastro nuevamente ventas abajo de valores, tengo suma de ventas 2. Vengo acá, le doy configurar campo de valor, digo que esto va a ser, no sé, venta máxima, y cambio la suma por el max. ¿Qué pasa? En principio, yo puedo hacer también un campo personalizado, puedo hacer una función ahí adentro. Porque en principio solamente tengo suma, recuento, promedio, max, min, producto, varp y nada más. No tengo un conjunto, un contar puntos sin conjunto acá adentro. Y estaría bueno tenerlo. Lo puedo tirar en el campo personalizado, le pongo igual, contar puntos y conjunto, quiero esto, esto y esto solamente. Bueno, buscamos la venta máxima y tenemos que la suma de ventas de Argentina fue esto, la venta máxima fue esta, y esta venta máxima corresponde a esta sucursal. Disculpe, profe, ¿cómo apareció la configuración del valor?
porque no lo seguí. La parte de valor, yo arrastré la venta a valores. Por defecto lo suma. Vamos a hacerlo de nuevo. Por defecto, cualquier valor numérico lo va a sumar. Si lo quiero modificar, voy a configurar campo de valor. Le cambio el nombre acá del título. Sí, no sabía de dónde salió la configuración. Bueno. Y ahí quedó. Bueno, el tercero pedía la venta máxima por sucursal. Es lo mismo que hice recién, solamente que en vez de sumar, ponen que sea máximo. El cuarto es el promedio de ventas por producto, también tiene el promedio. Y la venta mínima. Esto es eso nada más. Vamos a lista de pendientes. Yo les decía acá, quiero elegir el país, y dependiendo del país que yo elija, quiero que me tire las provincias o las ciudades de cada país. Para empezar, tengo que validar el país con estos valores. Entonces voy a datos, validación de datos, esto lo vimos, lo buscamos como lista, lo voy a buscar y selecciono estos países. Entonces si me fijo, ya tengo los países, vamos a elegir el primero como para hacer la fórmula que sigue. Conviene seleccionar un país, porque si no tenemos valores, te tira como un error y uno piensa que hay un error y es que en realidad no lo relaciona. Ahora, dependiendo de cualquiera de estos países, si yo elijo China, acá me debería aparecer un menú desplegable con estos valores. Para hacer esto, lo que hay que hacer es algo que ya vimos en la clase pasada, que es darle nombres a los rangos. Crear, como si fueran fórmulas, los rangos. Acá ya lo hice. Si yo marco esto, dice China. Si marco hasta acá, dice India, Indonesia y Brasil. Ahora, para aplicar la lista desplegable que sería en base a esto, voy a datos, validación de datos, lo pongo tipo lista, pero esta lista no lo voy a sacar de esta planilla. Voy a usar la función indirecto. Indirecto, o sea que indirectamente me evalúe lo que está acá adentro, en la celda esta. ¿Qué va a hacer la función? Va a ir a buscar, a ver, ¿qué nombre dice esto? ¿Este nombre existe dentro de las fórmulas que yo tengo? Y sí, nosotros asignamos rangos, tenemos las fórmulas con ese rango. Entonces me va a devolver lo que tiene adentro de valores. Esto en cuanto a programación sería como decir tengo un vector. Un vector es como si fuera un espacio donde yo tengo casilleros con valores. En este caso es lo mismo. Yo acá tengo un espacio que es una fórmula que adentro tiene 5 diferentes ciudades, nombres de ciudades. Le doy a aceptar. Cuando me acerco me aparece el menú desplegable y ya me dice Shanghái, Beijing, Hong Kong, Tianjin, no sé qué es, y Wuhan. Bueno, Wuhan es medio... selecciono otro país, India, y cuando voy a buscar tengo todas las provincias o ciudades de India. Y así con cada uno. Si se fijan, no es para nada difícil y no hay gente que lo haga esto. Desde cualquier lugar, desde recursos humanos, esto les serviría muchísimo. Muchas veces recursos humanos tiene, por ejemplo, si hablamos de una logística tiene diferentes sedes de distribución y puede decir, bueno, quiero buscar al personal administrativo de tal lugar. Listo. O los turnos. A ver, ¿qué horario trabaja administración operativa en tal local? Ah, de tal hora a tal hora. Todo esto sirve muchísimo. Y aparte piensen en grande, a decir, arma una planilla. Así como dijimos con un dashboard, arma una planilla con todos los datos de recursos humanos, con un buscar B que me busque, bueno, tengo 1500 empleados, hago un buscar B que lo busque listo, a ver, ¿dónde trabaja? En administración operativa, a ver, administración operativa, ¿qué horarios tiene? Tal horario, tal horario, tal horario. Claro, manejo de legajos. Todo, todo. Muy poca gente lo sabe usar esto. Bueno, ¿alguna duda con este tema? Está explicado paso a paso igual en el módulo. Vamos a No, macros. No escuché, perdón. dudas no. Bueno, perdonen que voy rápido, pero quiero que lleguemos a ver la parte de macros, que es lo mejor, que la mayoría de la gente tiene dudas y es algo sencillo.
Yo les comentaba que una macro es una macroinstrucción, viene de macroinstrucción, que se hacen para tareas repetitivas y lo que se hace es programar de una forma de que yo pueda ejecutar esas tareas repetitivas automáticamente. Bueno, esto viene del concepto de programación y para que anoten ustedes como importante, los pasos a seguir son el siguiente. Primero, el algoritmo. ¿Alguno sabe lo que es un algoritmo? Lo que miden las redes. Son los pasos, unas pautas, pasos a seguir. Claro, los algoritmos son pasos a seguir para resolver un problema. Algoritmos tenemos diariamente, por más que no lo pensemos, uno va a hacer un huevo frito y dice, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Rompo el huevo, lo prendo a la plancha, pongo un poquito de aceite, tiro el huevo frito. Una secuencia de pasos que tiene que ser finita. Quiere decir que tiene que tener un inicio y un fin. Si no, no va a servir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el algoritmo nosotros pensar cómo resolvemos un problema. Entonces, primero lo pensamos, bueno, primero hago esto, después hago lo otro, esto y el otro, y termina acá el ejercicio. Segundo, las pruebas. Voy a probar, voy a usar las fórmulas y funciones que yo voy a hacer en la macro, lo voy a probar de que funcione realmente, que mi algoritmo no tenga fallas. Recién cuando yo tengo el algoritmo hecho, que ya sé cómo resolver el problema, y sé las fórmulas que voy a usar, las fórmulas hasta me las puedo anotar en un TXT o algo. Único consejo, esto anótenlo. Si van a copiar en un TXT las fórmulas y las van a pegar, cuando graben la macro, primero escriban el igual y después peguen el resto de la fórmula. Si ustedes copian y pegan un texto en una macro, lo va a tomar como texto, por más que empiece con el igual. No les va a funcionar la fórmula. Bueno, tercer paso, una vez que ya probé que funciona todo, ahí grabo. Cuarto paso, esto es muy importante, el stop, dejar de grabar. Recién ahí, cuando termino de grabar, si quiero, puedo crear un botón para correr la macro. Las macros se pueden correr con alguna tecla rápida, como control más una letra que le asignemos. No es recomendable porque ya hay un montón de teclas que ya se usan, o quizás alguno no sabe y ya están prediseñadas. Por ejemplo, control S en inglés es guardar, es de save. Control G en español es guardar en español. Control B larga es de búsqueda. Control C, control X, control Z, tenemos cortar, pegar, deshacer, control B corta, pegar. Entonces no conviene usar las teclas rápidas. Más vale hacer un botón que aparte queda y es fácil es mucho más entendible para el usuario que no sabe usar la macro, que tenga un botón y darle clic. Bueno, anoten esto, si hacen bien esto prolijo, los 5 pasos, ya pueden hacer una macro. Vamos al ejemplo este. Nos pide crear un botón que calcule los promedios. Crear un botón que calcule el resultado. Si la nota es mayor o igual a 7, deberá figurar aprobado, en caso contrario desaprobado. Crear un botón que genere un gráfico, no lo vamos a hacer porque es Alt 11, Alt F11, pero vamos a crear el botón que borre. Me interesan estos tres. Vamos primero al algoritmo. El algoritmo para resolver el promedio es sencillo. Me posiciono en la primera celda, hago un igual, promedio, el promedio de las 3 notas. Una vez que tengo el dato, arrastro hacia abajo, termino y después me voy a posicionar en la primera celda por algo que después les voy a explicar. Si hago la prueba sería esto. Promedio de estos tres, cierro paréntesis, le doy Enter, arrastro, salgo, no me quedo dentro. Nunca les conviene terminar una macro con un rango. Yo les dije que tiene que tener un inicio y un final. Me posiciono en la celda y ahí voy a dar pausa, el stop. Eso va a ser lo que voy a grabar. Los números después pueden cambiar, pero la fórmula va a ser siempre bien. Ahora, ya probé que funciona mi algoritmo. Vamos a grabar. Para grabar las macros hay que ir a vista, macro, grabar macro. Importante, nombre de la macro. Tiene que empezar con una letra. Depende de la versión de Excel, te pide que la primera letra sea en mayúscula, o sea, acostúmbrense a usar en mayúscula. Vamos a llamarla promedio.
Tecla de método abreviado, esto por si la queremos cargar con una tecla abreviada, no lo vamos a usar. La macro se va a guardar en este libro en el que estamos usando. Algo importante es que después tenemos que guardar como libro habilitado para macros. Ahora lo vamos a ver igual. Y la descripción. La descripción solamente le va a servir si algún programador entra y quiere revisar el código de programación. Yo solamente lo voy a hacer en este para que vean dónde queda. Esta macro calcula los promedios de las notas. Le doy a aceptar y ya está grabando. Si se fijan abajo me apareció la pausa para terminar de pausar. Si yo muevo el cursor no lo graba, pero cualquier clic que haga o cualquier tecla que presione se va a grabar. Entonces, me posiciono acá para empezar, en la celda F46, dijimos que era igual promedio. Selecciono lo que quiero promediar, Enter. Arrastro la función hacia abajo, queda todo, y me posiciono en la misma celda y termino acá. Puedo darle pausa acá abajo, puedo venir a la macro, detener grabación, es lo mismo. Bueno, esto ya quedó grabado. Para probarlo, lo voy a borrar. Ya di el stop y ahora me falta crear el botón. ¿Cómo creo un botón? Voy a insertar. Vamos a buscar una forma. Pueden insertar una imagen. Ustedes pueden poner una foto que sea un botón. En este caso vamos a buscar una forma. Vamos a hacer el botón. Lo vamos a llamar promedio. Lo pueden agregar que el texto quede centrado. Le pueden agregar el color que quieren, el formato. Vamos a poner el promedio. Si yo paso por arriba de esto, sigue siendo una imagen que agregué, una forma. Pero si yo hago clic derecho y voy a aplicar, asignar macro, le puedo asignar alguna macro que tenga disponible. Ahora, cuando pase con el cursor, me aparece el dedo para cliquear, como si fuera un botón. ¿Se ve? Le hago clic y me tira el resultado. Yo esto lo puedo borrar. Me tira el resultado. Me posiciono acá, el resultado. Entonces, se repite automáticamente eso. Lo borro. Cambio las notas. Este se sacó un 10, este se sacó un 8. Ejecuto el promedio y el promedio lo hace bien. Además de automatizar, lo que le dije que yo encapsulo la fórmula. O sea, si algún loquito viene y me dice, ay, mira, vengo acá y, uy, toqué cualquier cosa. Bueno, le das promedio, no, ya está. No pasa nada. Hay algo más aparte. Piensen esto. Yo estoy automatizando un problema. Estoy encapsulando la fórmula y estoy evitando errores. Estoy evitando que alguien escriba la fórmula promedio y la escriba mal y después lo guardo porque no entiendo o algo. Evitas errores. Entonces, esas son las 3 virtudes que tenemos de una macro. Automatizamos un tema que quizás hace un montón de veces. Yo les conté la semana pasada que en una logística donde trabajaba, había un equipo que usaba Excel para cerrar las ventas diarias y trabajaban hacía, no sé, juntos más de 10 años, 15 años. Y todos los días tenían que estar 1 hora cerrando las planillas, haciendo todo, haciendo los cálculos finales, armando el KPI y dando el resultado. Y mandaron un gerente junior, el tipo les hizo una macro, les puso de nombre magia, se fue y le dijo, su trabajo que pierden 1 hora por día todos los días, se lo hago en 2 minutos. Le tomaron odio porque nunca les explicó cómo era la macro. Y la macro lo único que hacía era sumar cada una de las hojas y al último dar los resultados. O sea, no era tampoco cosa que sea un ingeniero nuclear. Pero el que no sabe le parece que es algo de la NASA esto. Pero es sencillo. Lo más importante es esto que está acá. Bueno, vamos al que sigue. El que sigue me dice que dependiendo de la nota, tiene que aparecer aprobado o no aprobado, si es mayor o igual que 7. Entonces, esto sería algo así. Igual, si la nota
es mayor o igual a 7, aprobado, punto y coma, reprobado. Cerraría el paréntesis y daría esto. Esa sería mi macro. Vamos a vista, macros, grabar macros. Resultado. Me posiciono en la celda, como les dije, hago doble clic. Si lo que está acá adentro es mayor o igual que 7, punto y coma, dijimos que iba a ser aprobado. Punto y coma, reprobado. Arrastro y me voy a posicionar de nuevo en la primera celda. Puedo borrar. Vamos a borrar todo para probar. Insertar una forma. Vamos con esta ahora. Clic derecho. Asignar macro. Y ahora hago el promedio y el resultado. Profe, una consulta. Sí. Y así como está con los valores de promedio y resultado, hay un cambio en la nota 3. Actualizamos directamente a través del botón de promedio y de resultado. Ah, No, ok. en principio ¿Se no, porque puede? tenés las fórmulas. Pero ponele Pero que... ¿se puede actualizar directamente desde el botón? Sí, sí, sí. Ah, El ok. botón lo que hace es la función promedio al lugar. No tiene números Perfecto. adentro, tiene el Ok. rango. Vamos a esto. Yo borro esto, como les mostré antes. Digo, bueno, que esta nota pasa a ser un 8. Esto pasa a ser un 2. Esto pasa a ser un 1. Tiro promedio, resultado, y lo da bien. Ok. Bien. Vamos a hacer el último que decía borrar los datos anteriores. Es el más sencillo, yo debería marcar todo y darle suprimir, nada más. Entonces, vamos a grabar. Vista, macro, grabar macro. Borrar. Selecciono, suprimir, selecciono acá, pausa. Acá voy a hacer el paso contrario, voy a mostrar datos para después borrarlos. Insertar una forma o una imagen. Ahora borro, tengo los datos, borro, cambio las notas. Y tengo todo. ¿Quedó claro? Sí, Perfecto. ¿Les pareció muy difícil esto? No, no. No, profe, No. buenísimo. No, profe. Yo tranquilamente podría haber hecho estos dos en una sola macro, resultado y promedio. Ahora les voy a mostrar algo, no pasó acá, pero hay un solo error que tiene Excel en todas las versiones con las macros, que a veces pierde dónde comienza y dónde termina. Les voy a mostrar este ejemplo. Yo aprieto promedio, me da. Yo me posiciono acá, estoy en esta celda, aprieto promedio y arranca desde acá. A veces puede pasar que cuando se grabe no quede marcado de dónde comienza la macro. Entonces, en vez, si yo estoy posicionado acá, me va a hacer el promedio acá y acá el resultado. Entonces me va a tirar div sobre 0 porque no se puede dividir sobre 0. Se los voy a mostrar el error que les puede llegar a pasar y cómo solucionarlo. Profe, usted Yo, dice que puede poner promedio y resultados juntos, pero eso no interfiere ahí en lo no, mismo, es una ¿no? macro. Yo, no interfiere porque yo dejé de grabar. Yo podía seguir grabando. Lo importante es probar antes que funcione todo. Así viene el algoritmo de primero hago el promedio, llego hasta acá, después vengo acá, hago el sí. Total, ya tengo el promedio. La verdad, si yo corro los resultados solo,
van a ser todos reprobados porque no tengo el promedio. Sí o sí necesito el promedio antes. Entonces yo puedo hacer una macro que tenga todos los pasos. Pero bueno, a veces, cuando recién comienzan, es mejor que hagan macros chiquitas y que después digan, bueno, junto esta con esta, ya sé cómo la grabé, y después elimino la otra. Si yo voy a macros, ver macros, tengo las macros que tenía y las puedo modificar o eliminar. Vamos a agarrar la del promedio, que era la primera, vamos a modificar. Y esto que se ve acá es el lenguaje de programación de Visual Basic para aplicaciones. Si alguno alguna vez programó o ve alguno que programe con Visual Basic, es muy parecido. Tenés los módulos al costado, tenés todo, pero no me interesa que ni se mareen viendo las cosas. Solamente presten atención a lo que está acá. Esta es la macro. Abajo aparece la segunda macro que es la de resultado. Pero bueno, ¿se acuerdan que yo dejé un comentario en la macro que decía, esta macro calcula los promedios de las notas? Es esto, figura en verde. Todo lo que aparezca con una comilla simple al principio, esa línea la toma como si fuera comentario. O sea, no actúa dentro de la función de la macro. Es un comentario. Yo hasta lo puedo borrar, no cambia nada. Esto solamente le sirve al programador para decir, bueno, voy a arreglar la macro. A ver, ¿qué hacía la macro? Ah, me dejó un comentario, hace esto. Listo, ya entiendo por dónde va. Después, esto, anóteselo si tiene una hoja. Range, entre paréntesis y entre comillas, la celda. Y después, punto select. Esto le va a decir a la macro de dónde comienza, desde qué celda. Yo les dije que no actúa como un video, por eso yo cambio los valores y los valores cambian. Hace una secuencia de pasos. Tiene un principio, comienza de esta celda, se posiciona esta celda, la activa, y lo que hace es hacer una función average, que es promedio en inglés, y no marca las celdas, porque no marca las celdas de dónde está dando el rango. Lo que me dice es, desde rango y columna, o sea, de donde yo estoy posicionado, -3, o sea, corre 3 columnas a la izquierda. Desde ahí hasta -1, que eran justo las notas. Yo tenía las 3 notas al lado de la columna. Después, una vez que tengo el resultado, selecciona nuevamente la celda y hace un autofill, un autocompletado, que fue lo que hice, hacia la celda F54. Y después, que está el rango seleccionado, selecciona la celda F46 y termina ahí. Ese es el recorrido que hizo la macro cuando la grabé. Supongamos que se pierde esto. Que esto es un error que no va a ser nuestro. Nosotros podemos hacer bien toda la macro, pero muy cada tanto Excel deja pasar de largo y pierde dónde arranca. Por eso me interesa que sepan cómo arreglarlo. Yo me posiciono en la celda esta y le doy el promedio, lo hace. Me posiciono acá, me tira div sobre 0. Me posiciono acá, div sobre 0. Vengo acá, pero sí, fíjense que me lleva al final acá. O sea, no sé dónde comienza, pero sí sabe dónde termina. Este es el único error que les puede agarrar a ustedes, salvo que hagan mal la macro. Pero si ustedes hacen bien la macro, el único error puede ser este. La forma de salvarlo es la siguiente. ¿Vieron que yo empecé a grabar desde acá, terminé todo y me volví a posicionar en la misma celda? No fue casual, fue a propósito. Porque yo ya ahí tengo de dónde comienza. Si yo hago una macro que agarre varias columnas, capaz me pierdo en qué columna empecé y no sé cómo arreglarlo. Pero si yo sé dónde termina, va a ser lo mismo que donde comencé. Entonces vengo a vista, macro, ver macros. Era promedio. Modificar. Selecciono esto donde termina. Lo selecciono, control C, vengo acá. Si desaparece la comilla la borran, para que no tome como comilla. Lo pego y lo único que voy a hacer acá es que esté a la misma altura. Por un tema de programación, que quede el identado, se llama identar cuando dejamos, que quede a la misma columna. Una vez que hice eso, le doy guardar al icono, me dice que va a modificar las fórmulas en la macro. Y ahora sí, me posiciono acá, lo hace de ahí. Lo borro, me posiciono acá y lo hace bien. Es lo único. Entonces, si ustedes se toman la costumbre de decir, arranco de acá, hago todo y termino en el mismo lugar, si les aparece ese error, lo solucionan de esa manera. Y ya está. No hace falta que sepan
el lenguaje de programación de macros. Bueno, ¿les quedó más o menos claro? Sí, profe. Sí. Sí, profesor. Traten de practicar. El lunes van a tener al mediodía, calculo, el video disponible. En cuanto al examen, ya saben, son 10 preguntas multiple choice. Van a ser, yo qué sé, por ejemplo, ¿con qué función calculo la fecha de acá hasta acá? Abajo hoy, si fecha, ahora. Vean los rangos, vean dónde están los valores. Y va a haber una sola correcta. Esto desde vamos. Yo no dejo dos posibles respuestas correctas. Es una en cada una de las 10. Bueno, Sandra, sí, te escucho medio mal, decime. Estoy usando el Office de mi celular Sí, y para la fórmula, no sé cómo hacer. Se puede, hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? hay cosas que no vas a poder verlo, pero por lo menos en el examen no vas a tener problema. No, Buenísimo, no vas a tener problema. Perfecto. Bueno, gente, como les dije, ahora ya está disponible a partir de las 6 de la tarde el examen. El foro voy a entrar toda la semana al mediodía, por ahí. Cualquier duda que tengan. Recuerden que los certificados van a estar para la semana del 23 en adelante. No sé, calculo que se la darán 26, 27 del mes. No van a tener nota. Y bueno, espero que les haya servido o que hayan aprendido cosas que les sean útiles. No sé si quieren comentar algo que haya faltado o algo que pueda dar en otra edición o algo que pueda dar en el próximo módulo que es un poquito más avanzado. Profe, en el próximo módulo se puede ver un poco más sobre esto de macros y tablas dinámicas. La ¿Se idea va del a próximo tratar más de módulo, esto? claro, Mm, en este módulo, como es muy resumido, fueron 4 clases, fueron muchos sí, temas juntos, por eso trato de dejar el material. La idea es que el próximo sean 4 clases, pero cada clase sea sobre un solo tema. ok, Ustedes ya practicando esto, agarramos un día que hacemos macros y lo ponemos a full con macros. perfecto. Quería ver también funciones matriciales. Funciones matriciales, casi nadie sabe hacer funciones matriciales, y ya con eso, si ustedes van a una entrevista, le sacan mucha ventaja a la otra persona. ¿Tiene Son idea pocos de cuándo realmente. van a arrancar el otro módulo? Calculo que julio, agosto, porque dudo que sea el mes que viene, porque no voy a tener tiempo. Pero, y aparte, lo que están haciendo es, arrancamos con un curso de Excel, después hicimos el de Word, después el de PowerPoint, que se dio rápido en verano, y la idea es que ahora arrancó el de Excel, el mes que viene el de Word, el otro el de PowerPoint, y dar como cuarto curso uno de Windows básico, como sería manejo de Windows, carpetas, archivos, ¿qué más? Correo electrónico, la web, un poco de internet, un poco de historia de internet y eso. Y el que haga los 4 cursos, tenga los 4 certificados, que se lleve también un quinto certificado como de competencias digitales, como que hizo todos los módulos, una especie de operador de PC, como para dar algo. ¿Llega por mail, profe, o tenemos que entrar a...? Los certificados tienen que llegarles por mail. No, sí, perdón, los avisos de los cursos nuevos que van dictando. Van a estar en la página, Eso se encarga la gente de extensión. Tenemos que estar atentos. Sí, sí, estén atentos. Si ustedes armaron, creo que alguien armó un grupo de WhatsApp por lo que vi en el foro. Traten de enviarse los datos y eso. Pero calculen que se da un curso por mes, cada mes y medio en extensión. Así que el próximo no creo que sea, porque ya me piden otros cursos, pero calculo que el otro se puede llegar a ser el de Excel avanzado. Ah, buenísimo. Bueno, gente, Profesor, para el siguiente curso también hay que volverse a anotar. sí, o sí. en todos. Va a salir los formularios para anotarse, como cualquier curso. Pero Bueno, bueno, gracias. tengan en cuenta esto de que sale el de Word ahora seguramente el próximo mes de nuevo, y se hacen los 4 que van a ser la misma metodología. El más complicado para mí es el de Excel, porque es más de razonamiento y es el que más me gusta y el que más creo que sirve. El de Word es dar más que nada los módulos y algunos ejercicios para las cosas que no se usan mucho, porque uno, si quiere aprender Word, si se pone, saca el tema, lo puede hacer, o lo googlea en YouTube. Pero ver algunas cosas que son interesantes, como por ejemplo el tema del tratamiento de imágenes, para armar un currículum, el tema de qué tips son ideales por si ustedes tienen que presentar un proyecto, un trabajo práctico, un documento profesional. Desde el Vamos, hoy en día,
queda mucho más serio enviar un archivo en PDF que en un Word. Mismo si hablamos de un currículum. Si ustedes mandan un currículum, mándenlo en PDF. Pongan una imagen, pongan un pie de página, un encabezado. Si ustedes mandan un proyecto o un trabajo práctico y tienen el logo de la universidad o el logo del lugar, agregan el logo como encabezado y le va a quedar en todos los lugares. Los ejercicios resueltos van a estar el miércoles, sí. Bueno, gente, no sé, ¿alguna duda más? No, profe, perfecto. Gracias. No, Bueno. profe, gracias. No, de nada. Muchos éxitos en el examen. Estamos al Gracias, tanto. Sebastián. Gracias. Nos vemos. Gracias. No, de nada. Chao. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Chao.